A inventar nada. A inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Ahora, en Radio con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. La pedagogía tradicional es un modelo educativo centrado en el docente como figura de autoridad y portador único del conocimiento, donde el estudiante asume un rol pasivo y receptivo. Este enfoque se consolidó a lo largo de la historia bajo la premisa de que la educación es un proceso de transmisión unidireccional de información acumulada en la cultura. ¿Cuáles son las características más importantes, las claves de esta pedagogía, de esta educación a lo largo de la historia? La figura del maestro es el centro del proceso educativo. Es el modelo a imitar y la máxima autoridad disciplinaria. Otra clave, otra característica de este proceso de la educación es que la currícula es rígida y se basa en una gran cantidad de contenidos académicos y valores sociales presentados como verdades absolutas. También podemos pensar que la enseñanza se realiza principalmente mediante la exposición oral del docente. Se espera que el alumno escuche, memorice y repita. Y también vemos que el aprendizaje se garantiza a través de normas estrictas, el ejercicio constante, la repetición. Y también vemos el uso de premios y castigos. Con estas características asocio a la película The Wall, que no es simplemente una educación del siglo XIX, sino que en pleno siglo XX recomiendo muchísimo esta película para entender cómo esta educación tradicional tenía que ver también con el castigo. The Wall, la película de Pink Floyd. Pero hay una crítica muy fuerte del educador Paulo Freire. Este educador, personaje absolutamente que hay que estudiarlo muchísimo, pensador brasilero, toma este modelo y le da un nombre, educación bancaria. Él dice que el alumno es visto como un recipiente vacío donde el docente deposita conocimientos, sin fomentar el pensamiento crítico y la autonomía del alumno. Posiblemente Paulo Freire se haya nutrido del pensamiento psicoanalítico, ¿no es cierto?, para pensar y para aportar las nuevas herramientas desde el psicoanálisis. ¿Qué piensa el psicoanálisis? ¿Cuáles son las herramientas, las claves que Freud aportó para entender el malestar en la cultura educativa?
Ahí podemos pensar que el psicoanálisis ofrece herramientas para leer las problemáticas actuales en las escuelas. ¿Cuáles problemáticas? ¿Cuál malestar? ¿Cuáles malestares? El desinterés del alumno por aprender, la violencia, el fracaso escolar. Podemos verlos como síntoma de una estructura que a veces ignora, yo diría casi siempre, ignora la singularidad de cada estudiante. Podemos pensar que los educadores consideran el malestar del estudiante y entender que detrás de una dificultad de aprendizaje o de conducta hay un sujeto que está estudiando, que está aprendiendo, y ese sujeto tiene una historia personal. El psicoanálisis reconoce que tanto el alumno como el docente están atravesados por deseos y conflictos inconscientes que influyen en la dinámica escolar. Y tenemos un concepto principal, radical, que es importantísimo, que así como lo tenemos en la clínica cotidiana del consultorio, lo tenemos también en los ámbitos escolares, que es la transferencia. Concepto fundamental que explica el vínculo afectivo entre docentes y alumnos, y que es a través de este lazo transferencial que el saber puede ser transmitido y apropiado. De este tema, la educación y la relación con el psicoanálisis, vamos a charlar profundamente, largamente, tranquilamente con nuestro invitado que ya está acá conmigo en el estudio de Radio Con Aguante, Jorge Catelli. Bienvenidos a Decime Por Qué, soy Carlos Tehuel y continuamos así. Decime Por Qué, tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente en Decime Por Qué, segundo programa de la temporada, de la tercera temporada, y programa número 30. Y como hay que respetar los rituales, en cada cambio de decena está Jorge Catelli con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Somos unos apasionados del sistema decimal, ¿no? Claro, entonces no podemos desviarnos. No podemos desviarnos y estamos acá para el programa 30. Un placer, un honor esta invitación. Bueno, muchas gracias Jorge. Y volvemos al programa de una hora. El sábado pasado, que fue el retorno a Radio Con Aguante, hicimos un programa especial con los 4 presidentes de 4 instituciones psicoanalíticas. Estuvimos conversando, debatiendo durante 2 horas. Pero hoy volvemos al formato clásico de la hora y estamos con Jorge y vamos a profundizar en el tema psicoanálisis y educación. Jorge, tiene una trayectoria muy, pero muy importante en la investigación de la educación, del tema educación, docente. Tengo el currículum de Jorge que es muy largo, voy a perder mucho tiempo leerlo, pero fundamentalmente Jorge es doctor en psicología, miembro de APA, miembro didacta y miembro de la comisión directiva actual. Pero fundamentalmente, aparte de su trabajo clínico en el consultorio, realiza una tarea de investigación en el área de educación. Es titular de la cátedra Psicoanálisis y Educación en Ciencias de la Educación, en lo que se llama acá en Buenos Aires la Facultad de Filosofía. Dentro de la Facultad de Filosofía y Letra, Jorge está en Ciencias de la Educación como titular de la cátedra.
Así que, bueno, Jorge, bienvenido. Vamos a charlar sobre este tema. Y sé que estuviste esta semana en un congreso sobre investigando el tema de educación, como siempre lo haces, pero por ahí sería interesante que nos comentes cómo fue el congreso, qué temas estuvieron debatiendo. Fueron 3 días muy intensos y sé que quedaste agotado porque así que bueno, comentame algo. Así es, bueno, fue el segundo encuentro internacional de investigadores en ciencias de la educación, organizado por el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, dirigido por Daniel Suárez, de nuestro departamento, del Instituto de Investigaciones. La verdad que fue muy, muy interesante. Siempre es interesante escuchar en qué están los colegas, no solamente de la propia casa de estudios, en donde a veces uno no sabe qué están investigando, qué están encontrando, digamos, dentro de sus trabajos, sino también el intercambio con otras universidades, sobre todo de Latinoamérica, de Brasil, de México. Bueno, nosotros estuvimos presentando algunos libros que hemos publicado, y en ese sentido son libros en los que mi participación tiene que ver con la lectura psicoanalítica sobre las cuestiones de la educación. Ajá. Bueno, con ese tema entonces vamos a profundizar. ¿Cuál fue tu recorrido en este tema y cómo llegaste? Sería interesante también que nos cuentes cómo llegaste a estar en esa cátedra, Psicoanálisis y Educación, y bueno, sos titular de la cátedra, así que tenés muchos años de recorrido. Sí, el título exacto, yo estoy a cargo de la cátedra, soy adjunto a cargo de la cátedra. Adjunto. Y bueno, son 33 años de docencia en la universidad desde mi primer concurso regular. Ajá. Así que, o sea que te recibiste de psicólogo, pero como docente fuiste a Filosofía y Letras. Es decir, yo me recibí en el año 91 y un poco después había un pedido de una selección interna para la cátedra de Psicología General, que en ese momento su titular era Jorge Canteros. Ajá. Y ahí lo conocí a Jorge Canteros, ingresé en la cátedra y al poquito tiempo empezaron los concursos regulares que dictamina el rectorado de la universidad. Y ese fue mi primer cargo regular, es decir, concursado como ayudante de primera. De primera. Bueno, aclaremos que Jorge Canteros es amigo y colega de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así es, así es. Bueno, muy bien. Entonces, yo quisiera ampliar un poquito, antes de conversar con Jorge, ampliar un poquito mi introducción que hice con el tema de educación y psicoanálisis, y preparé un muy pequeño cuadro comparativo entre la educación tradicional y con lo que podemos llamar una escuela nueva, o educación más leída desde los aportes psicoanalíticos. Por ejemplo, en la escuela nueva, por llamarla de alguna forma, el rol del alumno es, en la escuela nueva, el rol es activo, autónomo y protagonista. No así en la educación tradicional, donde es pasivo, receptivo y obediente. El rol del docente en la pedagogía tradicional, en la educación tradicional, el rol del docente es el centro del proceso, es la autoridad y el transmisor. No así en lo que podemos llamar la escuela nueva, que el docente puede ser una guía, un facilitador y un acompañante en el proceso de educación. Y los contenidos en la pedagogía tradicional es enciclopédico, es rígido y acude a la memoria del alumno. No así en la escuela nueva,
que está basado el contenido en el interés y en el deseo del alumno. Me pareció interesante como para poder mostrar las diferencias tan radicales que hay entre un proceso de educación rígido y otro centrado más bien en el interés del alumno. Bien, tengo algunas otras claves para pensar la educación, pero creo que voy a leer lo que dije antes sobre la transferencia. Sin transferencia no hay educación posible. Es el lazo afectivo que hace que el conocimiento circule, pero requiere que el docente sepa retirarse a tiempo para que el alumno piense por sí mismo. Y también un tema que me gustaría que escribí, digamos, para el programa de hoy, es la cuestión de la ética. La ética docente desde el psicoanálisis no se reduce a seguir un reglamento. Se trata de la responsabilidad que tiene el educador sobre el lugar de poder que ocupa en ese lazo afectivo, en la relación maestro-alumno. Entonces, el mayor riesgo ético es que el docente se aleje del lugar para ser admirado. Un docente ético no busca que el alumno sea un clon suyo y que lo ame ciegamente, sino que el alumno desarrolle su propio pensamiento. La ética docente aquí es hacerse a un lado para que el saber del alumno aparezca, el saber y el deseo de conocimiento, el deseo de aprendizaje. Muy bien. Vamos a hacer lugar a nuestra primera canción y luego sí, ya empezamos el diálogo con Jorge Catelli. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Tengo hambre. Los jurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe.
haría en la BBC. Aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero lo bombardeen Barrio Norte. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Qué canción, por favor. Charlie, ídolo total, no bombardeen Buenos Aires. Y en esa canción, Charlie nos habla del poder. Entonces, Jorge, ¿cómo pensás? Decime por qué el poder está tan presente en el sistema de la educación. Bueno, hay varias maneras de responder a esto. Una es la histórica en relación a la escuela y a la educación como un modo de someter al sujeto en su pulsión, de cómo normalizarlo. Nosotros acá tenemos una larga tradición de la escuela normalizadora, la escuela normal, todos iguales, todos con el guardapolvo blanco. Algo de lo que hemos aprendido particularmente a partir de las publicaciones de Michel Foucault con respecto a los cuerpos dóciles en Vigilar y Castigar, donde esos niños y niñas tienen que estar de hecho, sentados muchas horas, acomodados a un banco. Esa es una primera dimensión. Sin embargo, hay otro poder, que es un poder bastante invisibilizado porque se trata del poder inconsciente de lo que ocurre en el vínculo entre estudiantes y docentes, que es lo que nosotros conocemos en psicoanálisis como transferencia. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, esto tiene que ver con algo que se establece como la reproducción de un lazo inconsciente en donde lo que el docente va a transmitir justamente va a ser mucho más que enseñar, es una transmisión porque va a ponerse en juego una relación con el saber. Y no se va a tratar solamente de unos contenidos que le va a contar a sus estudiantes. Por eso, si bien en psicoanálisis no hay una teoría del conocimiento, sí hay una teoría que uno puede colegir acerca de qué ocurre con la transmisión de un conocimiento, qué ocurre con el acercamiento a un saber, y esto es algo que en el universo de la educación no es tan conocido. Por eso vos mencionabas hace poco el Congreso, el segundo encuentro internacional de investigadores en ciencias de la educación. Fue muy interesante porque también nos referimos, en particular me referí yo fuertemente a lo que tiene que ver con el poder del docente en reparar heridas sociales, en intervenir sobre aquellas cosas que portan esos estudiantes, esas estudiantes con las que nos encontramos. Esta es una idea que trabajamos mucho con Karina Kaplan, la de la reparación de heridas sociales, pero en donde es muy importante el registro de una herramienta como la transferencia, herramienta conceptual, pero que organiza, o al menos puede organizar la escucha. Si yo te digo a vos en este momento, ¿de qué profesor te acordás? Inmediatamente te va a aparecer la figura de alguien
que por alguna razón tuvo un impacto sobre vos, Sí. pero ese impacto tiene que ver con una historia, con una transferencia, con algo que te produjo algún tipo de marca. Y ese es un poder que tenemos los docentes, aun cuando no lo sepamos. Claro. Bueno, hay marcas negativas y otras marcas positivas. Claro. Y algunas marcas pueden dejar cicatrices, porque son también las marcas que durante mucho tiempo, cuando te escuchaba hablar de la historia de la educación y los modelos dentro de la educación, hubo modelos absolutamente crueles que lamentablemente siguen vigentes, Sí. esos modelos, en muchas dimensiones de nuestra realidad y en el mundo, que son modelos de la educación por sometimiento. Y esos modelos reproducen situaciones de exclusión, de desprecio, de violencia e incluso de racismo, disfrazado con algunos eslogans de éxito, de capacidad e incluso de inteligencia. Ujú, ujú. Bueno, me haces pensar, primero con lo que dijiste del sometimiento, ¿no? Y la obediencia dócil del alumno, que tiene que ver también, se me vino inmediatamente cuando dijiste sometimiento, una imagen de la escuela primaria cuando nos decían tomar distancia, nos hacían tomar distancia y decían quiero ver una sola cabeza, ¿no? Bueno, ahí hay un sometimiento y una y lo ligo también a una disciplina militar. Digamos, cómo la educación está tan ligada a esa disciplina militar de esto, ¿no? Tomar distancia y el guardapolvo almidonado en aquella época, no sé ahora, creo que ya no, pero en aquella época íbamos con el guardapolvo almidonado que no nos podíamos mover, y ahí el cuerpo justamente refleja una docilidad absoluta, ¿no? Y una obediencia, la obediencia de vida, ¿no? Bueno, Freud señala que hay 3 profesiones imposibles. Una es gobernar, la otra es educar y finalmente psicoanalizar. Es una especie de ironía con la cual él piensa esta imposibilidad de llegar a una educación total, absoluta, un gobierno absoluto, el psicoanálisis como dar totalmente vuelta a lo inconsciente. Eso es imposible. Sin embargo, hay algunas articulaciones en relación a esto que acabas de decir. Quiero ver una sola cabeza. Esa era una frase de la educación en pleno proceso, en plena dictadura militar en la Argentina, en donde la educación estaba muy ligada a formaciones, a marchas, el corte de pelo que estaba exigido. Bueno, totalmente. Y en donde también una sola cabeza era también la metáfora del repudio por la diversidad. Creo que lo que define modos de pensar a la educación tiene que ver con los modelos de sujeto con que uno cuenta para pensar en qué sujeto está ante uno ante esa situación de posible educación. Sí. Y por supuesto que esto va a tener consecuencias muy diversas si uno piensa que ese sujeto tiene algo que puede sorprenderme, que puede partir de él, que puede transformar la realidad de un modo colaborativo, colectivo, entre varios. O si uno tiene la idea de que ese es un sujeto que se salva solo, que es un sujeto que se privilegia la tarea individual, bajo la repetición. Creo que en ese sentido la concepción del sujeto da cuenta de educaciones totalmente distintas y el psicoanálisis aporta una mirada, un sujeto que es un sujeto dividido, un sujeto con inconsciente, un sujeto atravesado fuertemente por la sexualidad e incluso una idea de 1905 que la publica Freud
y que hoy en día sigue siendo revolucionaria a pesar de la educación sexual integral tan denostada actualmente, que es la sexualidad infantil. Vale decir, un sujeto que es pensado dotado de sexualidad, una sexualidad con ciertas particularidades, pero que justamente es pensado no solo dividido con un aspecto inconsciente, con algo que lo sobredetermina, sino también con esta dimensión sexual, con un cuerpo erógeno que lo habita desde la más temprana infancia. Esto marca una perspectiva totalmente distinta cuando se articula con los pedagogos en términos de la educación y cuando se piensa en una educación en ese sentido, ¿no? Claro, absolutamente. Sí, cuando decís esto de la represión de la época militar, yo creo que la tradición de la educación tiene que ver con el sometimiento. Creo que va, digamos, en la época militar, por supuesto que se exacerbó todo lo que tiene que ver con el pelo corto y, bueno, tantas cosas brutales que hemos vivido. Pero por eso yo decía la película de Wall, ¿no? Cómo refleja esa escuela tan violenta, ¿no?, hacia los alumnos. Es una película para estudiarla muchísimo. Lo que tiene que ver justamente con el sometimiento, hacia el poder que ejercen los profesores sobre el alumno, ¿no? Sí, creo que ahí aparece justamente el modelo de poder represivo, porque me parece que podemos contrarrestar o contraponer, tal vez en relación con ese modelo, el del poder emancipatorio que también puede tener la educación. Vos citaste a Paulo Coelho Paulo Freire. Paulo Coelho, por favor, a Paulo Freire. Y y pensaba en Freire como la educación para la libertad, ¿no? Que es otra concepción. Es otro concepto fuerte en la obra, claro, de Freire. En contraposición con esa idea del modelo bancario que vos mencionaste, respecto de ser depositarios, ¿no? Como alguien a quien se le va a colocar por vía de porre un conocimiento, un contenido, y me parece que hay algo de esa concientización posible que está en el pensamiento de Freire y de muchos otros posteriormente, que tiene que ver justamente con la idea de emancipación, y ese también es un poder que tiene el educador, ese es también un poder que tiene el pedagogo y la educación en general, de abrir horizontes, de abrir mentes y cambiar destinos que estaban socialmente predestinados. Así es. Bueno, hacemos un pequeño corte y luego seguimos conversando con este tema tan apasionante que es la relación entre el psicoanálisis y la educación. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. Hola, soy Darío Stanriver y le mando un gran abrazo a toda la gente de Radio Con Aguante. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué. La curiosidad hecha radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel.
Seguimos acá en Radio Con Aguante. Gracias, Marcos, por la operación. Gracias. Y bueno, seguimos charlando, conversando con Jorge Catelli. Y como estamos en directo, les quiero decir a aquellos oyentes que quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, el número de teléfono 156-458-2105. Repito, 156-458-2105, que vamos a leer ese comentario, esa pregunta. Y seguimos entonces con Jorge, charlando sobre este tema tan apasionante, como dije. Y te quería preguntar, Jorge, ¿qué estuvieron investigando? ¿Qué se presentó con los colegas que vinieron al Congreso de Educación esta semana? Nombraste a gente de México, de Brasil, colegas argentinos. ¿Qué estuvieron compartiendo? ¿Qué temas nos podés contar? Bueno, el tema central, el lema del Congreso fue comprender el presente para imaginar futuros posibles, ¿no? Ya te das una idea por dónde viene, digamos, el atravesamiento de este Congreso. Creo que fue muy interesante porque en gran parte giró en torno de desigualdades educativas y justicia social, digamos, como temática, como uno de los ejes. Todo lo que tuvo que ver con las políticas públicas en educación como materia de discusión, incluso con respecto a investigadores e investigadoras de Latinoamérica que han participado y con quienes hemos mantenido intercambios muy ricos. Perdona, ¿tenés vínculo con el CONICET desde la cátedra? Sí, tenemos vínculo con el CONICET. De hecho, la directora muchos de los que están allí participan en investigaciones en CONICET. En mi caso, yo estoy específicamente investigando para UBACIT, que es la versión de CONICET de la UBA exclusivamente, UBA Ciencia y Tecnología, UBACIT. Y por supuesto que fue todo el tema de prácticas pedagógicas y cultura digital, una temática un eje que tuvo una importancia muy significativa en tiempos de digitalización como los que estamos viviendo actualmente, y todas las preguntas que esto va despertando por las tecnologías, por las plataformas, por las redes, a los educadores aquí y en el mundo. Claro. Hablando de época digital y con los telefonitos que los alumnos usan mucho durante las horas de clase, leí estos días que la escuela Hort prohibió el uso de los teléfonos celulares a los alumnos, no solamente en la hora de clase, sino en los recreos también. Fundamentando esto, la poca comunicación entre los alumnos, a raíz de que parece ser que, bueno, cada uno en ese recreo se metía con su celular y no había unas prácticas de comunicación entre ellos, entre los alumnos. Y bueno, estuve leyendo esto, no sé si tenés alguna opinión al respecto del uso del celular en clase, ¿no? Bueno, hay una enorme discusión en este momento al respecto. Se viene prohibiendo en escuelas de gestión privada desde hace ya varios años el uso de dispositivos electrónicos, pero me parece que ahí nos encontramos ante un desafío cuya la manera de eludir ese desafío es haciendo uso de la prohibición como una respuesta, por un lado rápida y por otro lado con criterios fáciles. Es decir, mira, te pregunto esto porque sé que estás en contra de esa política. No, es decir, me parece que hay algo que es un desafío. Yo creo que las tecnologías producen un efecto adictivo muy grande. Así es. Y esto me parece que es algo que es difícil regularlo cuando tenés grupos de estudiantes, adolescentes,
intentando hacer algún tipo de lazo con ellos, lograr una transmisión, esto que decíamos previamente, que excede incluso a la transmisión de unos contenidos, sino de una relación con el saber o los saberes. Entonces me parece que acá hay un desafío muy importante respecto de qué hacer con un adminículo tan peculiar que hoy en día está en el bolsillo de todos los estudiantes y que también es un acceso directo a una cantidad de información y a un trabajo, incluso a plataformas pedagógicas para trabajo colaborativo. No sé si lo conocés, pero por ejemplo hay hasta juegos para usar pedagógicamente, que son divertidos en clase, que son grupales. Nombro uno que es el primero que se me ocurre, se llama Kahoot, que es una aplicación y todos pueden jugar con el profesor colectivamente, y es muy interesante porque plantea distintos desafíos, desde un multiple choice hasta un juego, hasta juegos de palabras, pero que hay que resolverlos con esta herramienta. Y por otro lado, el acceso que uno puede tener a diversas fuentes o incluso con las inteligencias artificiales, que me parece que plantean desafíos para los cuales tenemos que ponernos a trabajar muy fuertemente. Claro, el tema sería no a la adicción, pero sí al uso como herramienta. O lo complejizo un poquito más. ¿De qué modo estamos a la altura de las tecnologías actuales, los educadores y las educadoras, para ponernos en relación con estas tecnologías, a trabajar con la potenciación que esto podría traernos en un espacio acotado? Porque me parece que también hay una dificultad para lograr acotar tiempos de uso. Entonces creo que la prohibición, masivamente hablando, es pretender hacer de cuenta que eso no existe y que podría ser un recurso valiosísimo. Volviendo a la dictadura de los años 70, yo estaba en ese momento en la escuela primaria y habían aparecido las primeras calculadoras de 4 operaciones: suma, resta, división y multiplicación. Y algunos teníamos esa calculadora, un cascote grandote así, que hacía eso y era una maravilla para ese tiempo. Y me acuerdo que en el aula de segundo grado estaba un cartel que decía, una calcomanía que distribuía el gobierno militar, que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Frases siniestras, si las hay, resignificándola en este momento. Y al lado había un cartelito hecho por la maestra del grado, la señorita Sara, que decía: prohibido el uso de calculadoras. Y detrás de eso había una serie de especulaciones como que nos íbamos a volver tontos, no íbamos a aprender las tablas pitagóricas, no íbamos a poder pensar, que hoy ¿a quién se le ocurriría semejante cosa para hacer las cosas? Ahora, los mismos razonamientos circulan con mucha fuerza y legitimaciones varias respecto del uso de la inteligencia artificial. Te cuento un ejemplo muy simple. Sí. El año pasado tuve con mi cátedra, que yo normalmente doy evaluaciones para mis estudiantes que tienen que ver con los sujetos, con lo inconsciente, relacionarlo con las teorías de Freud, de Lacan y con la educación. Y son trabajos para elaborar, para pensar. Entonces me di cuenta que con las inteligencias artificiales uno le sube la bibliografía, le sube la consigna y te lo devuelve. Y fue interesante porque organizé una reunión de cátedra en donde les dije, bueno, vamos a pensar la evaluación, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Yo diciendo, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Sí. Bueno, vinieron mis ayudantes, adscriptos, y entonces el primero, sub 30, dice, bueno, yo tengo una
aplicación, un programa que detecta inmediatamente cuando fue hecho con inteligencia artificial y entonces los bochamos de entrada. Yo me quedé un poco impresionado porque era un goce por bochar y descubrirlo al otro en falta. Bueno, escucho al segundo. El segundo dice, no, yo tengo uno que es un sistema que permite ponderar el porcentaje exacto de inteligencia artificial utilizado en el trabajo. Entonces yo hice una tablita de ponderación para ponerle una nota diferencial de acuerdo al porcentaje. Bueno, todo era más bien en un tono represivo. Uh-huh. Te cuento cómo terminó el cuento. Finalmente les dimos la consigna para ese trabajo elaborativo, pero con un agregado. El agregado era que lo hicieran con inteligencia artificial, que le cargaran la bibliografía, que le subieran la consigna y que trajeran el producto de ese trabajo en soporte papel al próximo trabajo práctico. Uh-huh. Y en ese trabajo práctico nos dedicamos a que cada uno, en pequeños grupos, trabajara esa producción de la inteligencia artificial corrigiendo en qué se había equivocado y por qué, uh-huh, en qué le había pegado y por qué discusiones había dentro de cada grupo respecto de cómo había respondido la inteligencia artificial, dónde había interpretado mal la bibliografía. Bueno, se dio un trabajo tan interesante, uh-huh, tan interesante, haciendo uso de un recurso tecnológico. Vamos a ver este año qué cosa nueva aparece, pero quiero decir, también con la posibilidad de pensar una perspectiva en que no transformemos como un mundo ideal el de la inteligencia artificial y las tecnologías, ni demonizado para prohibirlo como, uh-huh, si fuera algo que no existiera. Ok. Bueno, con esto último entonces hacemos el último corte del programa. Marcos, adelante. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Bueno, ya entramos en la última parte del programa y sosteniendo esta charla tan interesante con Jorge Catelli sobre la educación y su relación, su vínculo con el psicoanálisis. Y Jorge, te quería... Bueno, lo último que dijiste fue muy interesante, ¿no es cierto? Plantear lo opuesto entre la prohibición y el uso de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. Me pareció muy interesante. Pero fíjate que también me haces pensar cómo, por ejemplo, la escuela ORT, que se especializa en tecnología, es la escuela que prohíbe el uso del telefonito dentro de la escuela, ¿no? En el recreo y también en la hora de clase. Seguramente ellos han estudiado profundamente este tema, ¿no? En cuanto al vínculo, en cuanto al aislamiento que se produce entre el vínculo de los estudiantes, ¿no es cierto? Cada uno en el recreo mirando su teléfono. Bueno, seguramente un tema muy profundo que... Mira, las escuelas ORT son escuelas que yo respeto mucho porque son escuelas muy serias en la formación de sus docentes, en el estímulo
a sus docentes. Guardo un particular afecto por las escuelas Ort porque hace 26 años trabajamos intensamente con un trabajo de campo en las escuelas Ort, particularmente en Yatay. Uh-huh. Era la época en que su rectora era Alisa Toker, y nosotros estábamos hablando del Instituto de Investigaciones, una investigación sobre la función tutorial, uh-huh, derivada del Proyecto 13. Y nuestro campo, entre otras instituciones, estuvo el Colegio Goethe, el Nacional de Buenos Aires. Trabajamos, yo estuve bastante con las escuelas Ort, y hay gente muy seria cómo aborda la educación, y deben tener sus buenos motivos para haber implementado semejante norma. Sería interesante hablar con ellos también. Lo que me hiciste acordar fue algo respecto de la prohibición y la subjetividad. Me hiciste acordar de una anécdota de Freud, que él dice que le debe al padre que él haya desarrollado tanto su intelecto, pero particularmente su curiosidad. Hay un sueño que Freud tiene en su famoso libro La interpretación de los sueños, que es uno de los sueños soñados por Freud, de los sueños más queridos por nosotros psicoanalistas, que es el sueño de la monografía botánica. Y cuando él relata ese sueño y lo analiza y explica, él cuenta cuáles eran los restos diurnos, es decir, de dónde provino ese sueño. Y entonces él cuenta que el padre le había dado a él y a su hermana menor un libro de figuras de colores sobre Persia, y les entregó ese libro para que lo rompan, al revés de lo que hubiera pensado que el padre quería, que se saquen el gusto de romper un libro. Y entonces les entregó ese libro, y ellos empezaron con cierto temor, y el padre los alentó a romper ese libro. Y él hace una interpretación con respecto a esto de romper el objeto de conocimiento, meterse en el objeto, que ahí fue algo en donde, lejos de implantarle una idea prohibidora, el papá les había ofrecido la posibilidad de saltear esa prohibición y meterse en el objeto y estimular la curiosidad. Por eso creo que hay algo entre la administración de los límites y la administración de ciertos bordes con respecto a lo que podrían ser recursos adictivos, y cómo pensar que una prohibición puede aplastar la curiosidad, o esa intervención desde el poder que te da la función docente o esa función tutorial de la que hablábamos previamente, permitir abrir horizontes que se expandan, una emancipación del sujeto, estimular la curiosidad y generar horizontes de libertad más que de sofocación. Bueno, esto sería una meta muy, muy hermosa de, en lugar de prohibir, lo que Freud llama la sublimación, ¿no es cierto? Es decir, cómo transformar esa prohibición en algo que pueda abrir un camino para lograr un conocimiento, ¿no es cierto? Para meterse con el objeto, agujerear el objeto. Vos sabés que Freud, es interesante lo que traes de la sublimación, porque en toda su obra se la pasa hablando con mucha ambivalencia de la sublimación, y que está muy cerquita de la represión. Es decir, no le da y hay un lugar en la obra, en el estudio dedicado a Leonardo da Vinci, en donde lo define como el modo más raro y perfecto de destino de la pulsión, una vez que se pudo satisfacer la pulsión de modo directo con el objeto. Y me pareció siempre muy interesante esa única definición en la que trae el modo más raro y perfecto, en donde hay
un trabajo, una transformación del impulso, pero atención, el impulso, una vez que se pudo satisfacer, casi que diría, no vivir a pura sublimación, sino con un resto para que pueda ser transformado en un bien social, valorado comunitariamente, en una transformación de esa energía para Freud originariamente sexual. Claro, sí. Transformar ese impulso en algo que pueda compartirse en el lazo social, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Claro, que no quede en forma individual. Creo que la pulsión tiene ese, o por lo menos Freud piensa eso, ¿no? Que la pulsión tiene que ser enlazada a un objeto, pero para ser vinculante en un lazo social, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, de hecho él habla de la valoración social de los productos de la sublimación. Pero ahí es muy interesante esa articulación entre lo social, el lazo con el otro como constitutivo, eso que lo social va a valorar del producto de la sublimación que implica alguna renuncia, y lo que ocurre individualmente en otro sentido con el sujeto, en la historia de cada sujeto, con sus sublimaciones y la relación con sus producciones culturales, digamos. Sí. ¿No? Ahora, asocio con lo siguiente: si decimos que el uso de la tecnología puede producir y produce adicciones, porque nosotros estamos en el consultorio, estamos recibiendo muchos adolescentes que se quedan hasta altas horas de la noche, que no pueden estudiar, se quedan jugando. Ahora tenemos también las famosas apuestas. ¿Dónde está el límite, ¿no? Entre esa posible adicción que se puede generar o el vínculo social, el vínculo del lazo con el otro? Me parece que ahí hay un límite tan ambiguo, tan peligroso, que ahí es donde estamos, ahí en esa frontera tan difícil de discernir. Sí, creo que hay, por un lado, entre varias cuestiones que se abren con esto que traes, por un lado lo que tiene que ver con la administración propia de determinados límites, que en los adolescentes es la mayor dificultad que uno encuentra, y en donde ahí es necesario que la intervención de un adulto responsable se haga presente para contribuir justamente con eso que todavía no está instalado, no está hecho propio, no está interiorizado. Y por otro lado, pensaba también en esto de las preguntas que abre respecto de quién usa la tecnología, porque del mismo modo en que a algunos sujetos las mismas tecnologías, los mismos programas les permiten aislarse, recluirse, tomar distancia del otro, a otros sujetos los enlazan, sí, los conducen al encuentro con el otro, a generar grupos, a generar proyectos, a conseguir pareja, a encontrarse y lograr presencialidad. Con lo cual me parece que tenemos que invertir algo del orden de la causa para pensar tal vez que tenemos que acordarnos que hay algo de la estructura psíquica y de ese abanico de posibilidades, de esa paleta de posibilidades que presenta el sujeto en su configuración psíquica previamente a los medios con que esto se va a expresar. Hay gente que va a buscar todos los medios que tenga a su alcance para aislarse, va a haber otros que los van a aprovechar para contactarse con otros, y en otros casos van a ser altamente riesgosos como para descalibrar todo su sistema psíquico.
Y esto me parece que lo tenemos que poner en juego para no invertir algo del orden de la causa. Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa. Qué interesante, Jorge, este tema que hemos transitado en el programa de hoy. Y Marcos, no sé si hay tiempo por lo menos para escuchar un poquito de la segunda canción. Adelante. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y nieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Qué canción, por favor, Víctor Heredia, Razón de Vivir. Amigos, amigas, hemos transitado un hermoso programa con Jorge Catelli, charlando, conversando sobre educación, sobre psicoanálisis, subjetividad, adicciones, en fin, hemos abierto un abanico tan interesante. En cada programa que viene Jorge profundizamos la subjetividad y bueno, temas que vamos trabajando en cada programa que hacemos. Me despido, hasta el próximo sábado y agradecerte, Jorge, por el programa que tuvimos hoy. Gracias a vos por la invitación, un placer siempre estar aquí. Muy bien, entonces hasta el próximo sábado. Razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Radio Con Aguante.